Eh, bueno, ante todo, bueno, es un poco difícil hablar después de Jürgen. Jürgen ha ofrecido una disertación aquí sobre la visión eh, de nuestro comandante en jefe Fidel Castro. A mí me corresponde como tema fundamental que he traído a esta conferencia Fidel Castro y el movimiento de solidaridad con Cuba, de la teoría a la praxis. Es decir, me voy a basar en lo fundamental, en lo que es la práctica política de las ideas de Fidel Castro. Ante todo, quiero hacerle llegar los saludos del presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos por la realización hoy aquí de esta conferencia dedicada sobre todo a las relaciones diplomáticas entre Cuba y Rusia, Rusia y Cuba, y el papel y la herencia de Fidel Castro en el mundo de hoy. Deseo agradecer a la Fundación Fidel Castro también y en la figura de Leonid Sabin la invitación a esta conferencia, además de expresar nuestro profundo respeto a todos los amigos en Rusia, solidarios con mi país y que hicieron posible la creación de esta fundación para el estudio de las ideas de Fidel y el fomento de las relaciones de amistad y cooperación entre Rusia y Cuba, en el entendido de que no hay nada más valioso que desarrollar la amistad entre los pueblos. Esta conferencia sobre las relaciones ruso-cubanas a la luz de la formación de un mundo multipolar abre un amplio horizonte donde podemos abordar múltiples temas. Por ello, e inspirado en las ideas de Fidel Castro, deseo presentar algunas aristas de su pensamiento sobre el movimiento de solidaridad con Cuba, que desde la óptica de la praxis política abrió el camino el comandante en jefe. Pensamos siempre que las ideas de Fidel son ideas de futuro, y así lo sentimos todos los cubanos. Bajo el aliento de Fidel, que expresó que ser internacionalista era saldar nuestra propia deuda con la humanidad, como me antecedió el director del Centro Fidel Castro, compañero René González. El internacionalismo ha sido históricamente uno de los elementos fundamentales del pensamiento y la práctica política de la Revolución Cubana estimulada por Fidel Castro. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos fue fundado el 30 de diciembre de 1960 por el propio comandante en jefe Fidel Castro. Este instituto, el cual me honro en representar aquí en esta conferencia, une para sí mismo la experiencia práctica de las ideas de Fidel. El instituto une todos los enfoques que se centran en promover el trabajo de la solidaridad y de la amistad entre los pueblos de Cuba con el mundo. El último año se ha sumado a las tareas fundamentales del instituto el tratamiento al tema de la defensa de la paz también en el mundo. El ICAP, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, desarrolla la diplomacia entre los pueblos a través de las asociaciones de amistad en todo el mundo y tiene entre sus funciones la de fomentar las acciones y contacto con los amigos, donde ocupan un lugar preponderante las brigadas de trabajo voluntario. Estas realizan visitas de regularidad a Cuba y son atendidos en nuestro campamento internacional Julio Antonio Meyer. En este campamento son atendidos por funcionarios del propio Centro o Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y también por funcionarios que trabajan en el propio campamento. Estamos desarrollando en este momento también la modalidad de grupos interesados en conocer Cuba por dentro, que no es solo las brigadas internacionales de trabajo, son grupos especiales que envían, ya sean organizaciones civiles, organizaciones políticas, partidos políticos,
interesados en conocer cómo viven los cubanos de a pie. Es decir, el cubano simple, normal. Estas brigadas preparan visitas a círculos infantiles, a escuelas, a universidades, a centros de trabajo, a fábricas. El ICAP tiene también delegaciones provinciales ubicadas en todo nuestro país. Es el único instituto en el país que tiene 15 filiales. Las únicas provincias donde no existen institutos, es decir, filiales del Instituto Cubano Amistad con los Pueblos, son las provincias de Artemisa y Mayabeque, que concurren desde la propia ciudad de La Habana, donde está ubicado el Centro Nacional Coordinador. El Instituto Cubano también de Amistad con los Pueblos tiene entre sus tareas la asistencia y atención a todos los estudiantes que del mundo estudian en nuestro país, así como a los residentes extranjeros que ejecutan solidaridad en estrecha colaboración con las organizaciones sociales de nuestro país. Basado en la idea martiana e inspirado en la figura del comandante de que patria es humanidad, nuestro líder histórico hizo de la solidaridad internacionalista el pilar fundamental y objetivo también del propio Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Cuba tiene una extensa historia y tradición internacional de brindar sus servicios a otros países, pero es en el servicio sanitario que se muestra el verdadero sentido internacionalista de los cubanos en los últimos 30 años. A pesar de ello, desde el año 1960 comenzaron a enviar trabajadores sanitarios para ayudar a otros países. Desde entonces a la fecha, médicos, profesionales de la salud han estado de misión en 164 países. Además, con esto se ayuda a fortalecer los sistemas de salud locales, proporcionando servicios en áreas remotas y médicos capacitados a estos países. Basándose en la larga experiencia, en el año 2005, Cuba decidió crear la mundialmente famosa Brigada Médica Internacional Henry Reeve, a iniciativa del comandante en jefe. Con ello se respondía a los desastres naturales y a las graves epidemias en todo el mundo. De entonces a la fecha, la brigada ha asistido con más de 7.000 médicos, enfermeros y otros especialistas en la salud, sus servicios en más de 20 países. Cuba ha formado ya varias generaciones de médicos en todo el mundo, profesionales de la salud en 121 países de América Latina, Asia, África, particularmente en la escuela mundialmente también conocida como Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM, la cual fue fundada en 1999. Además de los médicos que cursaron sus estudios en la Escuela Latinoamericana en Cuba, La Habana contribuye a la formación de estudiantes de medicina en otros 10 países del mundo. La Operación Milagro fue emblemática. Fue una acción solidaria inédita donde un país del tercer mundo pudo levantarse para ayudar a sus propios hermanos. Esta solidaridad ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Fidel Castro decidió lanzar entonces en junio de 2004 una amplia y más profunda campaña humanitaria continental bajo el nombre de Operación Milagro. Con la ayuda de Venezuela, con el coauspicio de estos esfuerzos y en toda esta campaña, los resultados realmente fueron asombrosos. En todas estas campañas y acciones siempre han estado presentes los amigos cubanos y los hermanos venezolanos. Fidel Castro Ruz demostró que es posible contribuir a mejorar la suerte de los desfavorecidos en todo el planeta. Ubicó a la generosidad
hacia los más humildes en el centro de su acción internacional, y ello convirtió en el símbolo del internacionalismo cubano la política cubana. Como ningún otro estadista, Fidel demostró en vida que la solidaridad y la integración serían elementos imprescindibles de cómo se conocería a Cuba, de cuál sería su política exterior y cómo actuarían todas sus instituciones, por supuesto, incluyendo el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Los años 60 fueron testigos de la lucha de los pueblos, como han avanzado acá nuestros colegas de Cuba y conocedores de la política interna de Cuba aquí en esta conferencia. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos tuvo un papel destacado en la lucha contra el apartheid. Siempre hemos emanado solidaridad y apoyo a las causas justas. Hay mucho que aprender de esta experiencia cubana. De facto, en este momento, varios países tratan de tomar como punto de partida las experiencias prácticas del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos para erigir instituciones similares en sus países. Cuba siempre se ha visto comprometida con sus raíces y en especial también con África. Deseo recordar las palabras emocionantes de Nelson Mandela cuando dijo: hoy Sudáfrica tiene muchos amigos nuevos. Ayer estos amigos se referían a nuestros líderes y a nuestros combatientes como terroristas y nos acosaban desde sus países a la vez que apoyaban a Sudáfrica en su política de apartheid. Esos mismos amigos hoy quieren que nosotros denunciemos y aislemos a Cuba. Nuestra respuesta ahora es simple, dijo Nelson Mandela. Es la sangre de los mártires cubanos y no la de esos amigos la que corre profundamente por la tierra africana y nutre el árbol de la libertad de nuestra patria. ¿Por qué los Estados Unidos no aceptan un mundo multipolar? ¿Por qué Cuba es un ejemplo nefasto para la política de los Estados Unidos? Cuba fue realmente, a partir de 1959, tanto su gobierno como las instituciones, quienes han mantenido una política independiente despojada de cualquier interferencia en los asuntos de otros estados, manteniendo un oído atento a los pedidos y a la ayuda de quienes son explotados por los poderes opresivos. 1959 marcó el viraje total de la política en Cuba. Una nueva isla se mostraba al mundo como ejemplo de libertad. Cuba al lado de la justicia, Cuba al lado de la paz. Pero tampoco ignorábamos que era imprescindible la negociación. En el año 1959 teníamos la expectativa de sostener con todos los países que desearan tener relaciones de amistad y cooperación con Cuba la mejor de las relaciones. Pero el frío imperio deseaba transformar a Cuba en una colonia española a un protectorado estadounidense. Así, en 1973 a 1977, el conocido Henry Kissinger, quien fuera secretario de Estado de los Estados Unidos, planificó bombardear a Cuba tras su participación en la guerra de Angola. Según Kissinger, había que eliminar el ejemplo de Cuba. A este postulado le siguió las declaraciones de George Brown del Estado Mayor de Defensa de Estados Unidos el 24 de marzo, cuando dijo: si decidimos usar la fuerza militar, debemos conseguir a toda costa la victoria sobre Cuba. No podemos hacer las cosas a medias. Durante su encuentro con el presidente Gerald Ford, Kissinger se mostró todavía más incisivo. Kissinger dijo: creo que debemos tener que aplastar a Castro, pero probablemente no podremos actuar
antes de las elecciones. Se refería a las elecciones del año 1976. Estoy de acuerdo, dijo Ford. Kissinger a cualquier precio deseaba proteger el régimen del apartheid. Y dijo, si los cubanos destruyen Rodesia, Namibia será la próxima en la lista, y luego Sudáfrica. Si realizan un movimiento hacia Namibia o Rodesia, tendremos que pulverizarlos. Secretamente fueron elaborados un grupo de acciones especiales desde Washington. El plan reveló años después que habían marcado bombardeos estratégicos, minar puertos y poner en cuarentena a Cuba. No obstante, a pesar de la hostilidad, Kissinger no pudo contener su admiración por el propio líder de la Revolución Cubana y dijo que era probablemente el más genuino líder revolucionario entonces en el poder. Con esto se demuestra que la guerra de Angola fue algo más que un episodio bélico. Aquí Cuba demostró que los ideales de una nación pueden ser tan fuertes como su convicción de vencer a la injusticia. Cuba ha sido ejemplo de inspiración, no solo para los revolucionarios en el mundo, sino también para las personas progresistas y de buen hacer. Fidel Castro abrió ese camino que sigue siendo pilar para los cubanos, ese camino del cual los cubanos no nos alejaremos nunca. Desde el mismo triunfo de la revolución, Cuba realizó más de 600.000 misiones en 158 países, acciones de cooperación. Con la participación de 326.000 profesionales de la salud, Cuba logró que haya sido este país uno de los más pequeños del mundo, el que mayor impacto haya tenido en la ayuda solidaria en la salud del mundo, por lo tanto, de sus pueblos. En el marco de la COVID, nuestra ayuda solidaria llegó incluso a países europeos. Nosotros tuvimos ayuda solidaria en Italia. Y a partir de esa experiencia en la propia Italia, se crearon grupos de amistad y solidaridad con Cuba en ese territorio. Y hoy, muchos amigos en Italia realmente continúan apoyando y apoyan como nuevas personas que ingresan en estas organizaciones la Revolución Cubana. Con respecto a la educación en Cuba, se elaboró el mundialmente conocido programa de alfabetización Yo Sí Puedo. Y en el 2003, a propuesta del propio Fidel Castro, con la intención de erradicar el analfabetismo en el mundo, la UNESCO asumió el programa Yo Sí Puedo para aplicarlo a nivel mundial. Está de más decir que incluso hasta en la propia España se utiliza el programa Yo Sí Puedo para fortalecer en los sectores más débiles del país los planes educacionales. Acá yo tengo incluso varios datos que no quisiera leerlos aquí porque realmente no es el objetivo. Ustedes podrán verlo cuando se publique la ponencia. Basado en la filosofía de José Martí, que Fidel hizo suya, de que todo hombre tiene derecho a educarse y en pago contribuir a la educación de los demás, el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño lanzó el programa Yo Sí Puedo. Y de 2003 a la fecha, este sigue en vigor. En Australia, por ejemplo, el método de alfabetización se utiliza para las poblaciones aborígenes. Es un dato interesante que no todo el mundo lo conoce. El 60% de la población aborigen de Australia son analfabetos funcionales y que se privilegian ahora del uso del programa Yo Sí Puedo. El programa Yo Sí Puedo también recibió el premio de alfabetización Rey Sejong de la UNESCO en el año 2006. Y en efecto, el programa ha permitido a más de 9 millones de personas de los 5 continentes aprender a leer y a escribir. El ICAP ha apoyado todas las acciones de nuestro país. Tiene su propia línea y objetivo de trabajo. Todo lo hemos mencionado aquí, pero siempre nos queda algo en el tintero. Y allí, donde llegue la solidaridad de Cuba
y se siembre una semilla de la amistad, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos está en el deber y la obligación de darle seguimiento a estos vínculos. Hablamos de los pueblos y, como bien expresó Fidel Castro, la revolución ha despertado el sentido moral del pueblo. La revolución ha despertado la solidaridad humana de los hombres. Ha despertado a las mujeres de nuestros pueblos. La revolución ha abolido el egoísmo y ha convertido la generosidad en la virtud principal del ciudadano. La revolución ha recogido lo mejor de la nación. La revolución barrió, la revolución ha purificado y la revolución se ha fortalecido y se ha redimido a sí misma. Quisiera terminar esta pequeña intervención. He hablado un poco despacio para que se pueda traducir. Diría una frase un poco, vamos a decirla en ruso. Cuba, aquí a todos los presentes, Cuba это не ваш прошлого, а ваш будущее. Viva la amistad entre Cuba y Rusia. Да здравствует дружба между Cuba y Rusia. Спасибо.